Ok. Bueno, antes de empezar, quería saber si tenían dudas, preguntas de la tarea, cómo les fue, sienten que estuvieron fáciles o difíciles. No estuvo complicada como tal, pero sí el punto 3 estuvo algo largo, o sea, me tocó casi como llenar 3 páginas pues de la solución como tal. El punto 3. ¿Cuál llamas tú el 3? El 463. Correcto, profesor. ¿Pero por qué? Por la integral. No, no solo por la integral, sino como que porque tocaba hallar los sigmas, entonces como estaba desde el punto A hasta el punto B y también con lo de la P, entonces eran en diferentes partes, entonces como que se hacía un poquito más largo. Ok, entiendo. Bueno, no sé si alguno quiere mostrarnos cómo hizo el primer punto. Pueden compartir pantalla o yo descargo el archivo. ¿Quién se ofrece? Bueno, vamos a ver quién fue el último que le mandó. Ok, Sebastián Munivar. ¿Estás por acá? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Sebastián, ¿tienes forma de compartir pantalla o quieres que yo abra el archivo? No, yo puedo compartir la pantalla, pero Ok, un listo. momento. Déjame y yo dejo de presentar. Bueno, Ok, sí se ve, profe, sí. espera un momento. Ok, sí, están cargando las ecuaciones. Bueno, pues el, el ejercicio nos pedía inicialmente calcular las fuerzas en en los soportes A y B y las de formación. Ok, Pues aquí nos decían todas las medidas, nos decían que el coeficiente del resorte era 1.8, el módulo de la madera era de 11 gigapascales y así. Pues yo inicié haciendo, porque inicialmente estaba haciendo sumatoria de fuerzas, así como usted lo hizo en el video, pero no salía nada. O sea, me quedé estancado como por 3 horas, profe. ok. O sea, Y no sé, te refieres a que hiciste, por ejemplo, el por diagrama partes, libre de... por, por partes, como Ok, usted lo hizo en un video. Entonces que dividía esto por partes, aquí hacía uno, en el resorte, y en los dos postes. ok, entiendo. Bueno, entonces, conversando con un amigo, que está aquí en el grupo con nosotros, decidimos que hacer momento aquí para cancelar alguna de las fuerzas para poder salir adelante. Ok, Entonces, hicimos momento aquí en C para quitar las fuerzas del resorte. ok, Y nos dimos cuenta que hay una relación entre las fuerzas de los dos postes, que eran iguales, las fuerzas que ejercían los dos postes. Aquí se puede ver aquí en esta partecita. ok, Bueno, a partir de ahí construí ya después la sumatoria de fuerzas en Y y
relacioné las deformaciones en A y las deformaciones en B. Pero antes de eso, nos dimos cuenta que aquí en esta parte, que inicialmente el resorte sin elongar es de 520 milímetros, pero aquí nos dice que está a 500, está Ok. comprimido. Entonces nos dimos cuenta de la relación que hay aquí entre esto, o sea, de la deformación, porque si digamos que, profe, es que no tengo cómo rayar, pero Ok. digamos que el resorte normalmente estaría por aquí, ¿cierto? Digamos que aquí hay 20, estaría el resorte por aquí sin elongar. Entonces, al estar comprimido, Ok. podemos decir que la deformación en los postes más la deformación del resorte, o sea, más la diferencia inicial del resorte con la que está ahora comprimido, nos da la deformación de todo el resorte ya, cómo se deformó el resorte. Ok, Entonces, a bien. partir de ahí, Esa sería tu claro, ecuación de compatibilidad, ¿correcto? sí, claro, La deformación de los bloques de madera más los 20 milímetros sería igual a la deformación del resorte total. ¿Ok? sí. Aquí yo lo Ok. expliqué más o menos aquí, como que el ejercicio nos dice que el resorte sin elongar tiene una longitud de 520 milímetros, pero la imagen nos muestra que está comprimido y que su longitud es de 500. Esto nos da el valor de la deformación, o sea, del cambio que hay entre el resorte sin elongar y el resorte comprimido. Entonces, a partir de ahí construye esta ecuación. Bueno, aplicando las ecuaciones, llega hasta aquí, hasta todo esto. Que la deformación en A y en B deben ser iguales porque si no esto estaría, pues lógicamente si no esto Por estaría la un poco simetría, torcido y exacto, por eso, la simetría del por la problema. simetría. Exacto. Entonces, aquí nos da la respuesta y ya. Ok. Bueno, entonces, en ese primer punto es importante prácticamente una vez que ustedes definen cuál es la relación entre las deformaciones de los elementos, cuál es la ecuación de compatibilidad, después aplicar las ecuaciones que estuvimos dando, pues se puede resolver fácilmente. No sé si tienen alguno otro tiene una pregunta, duda de este problema. Profe, no es duda, sino como que, digamos, yo, para hallar la fuerza del resorte, yo solo utilicé la fórmula de K por X, siendo K lo de 1.8 por 10 a la 6 newton sobre metro y el X 20 por 10 a la menos 3 metros. Y hacer la multiplicación y me da 36 kilonewtons. Y Pero ya, ten presente que al, en al comienzo ya ella está deformada. Entonces, después de que tú le aplicas las cargas y también se deformen los elementos de madera, va a haber una deformación adicional. Entonces, tú no conoces realmente cuál es la fuerza que está haciendo el resorte al inicio. Porque la deformación va a ser 20 más lo que se desplacen los bloques de madera junto con el resorte. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, voy a compartir pantalla aquí. Okay, Sebastián, muchas Ya, gracias. de aquí. Ok, entonces, por ejemplo, si uno hace un diagrama de cuerpo libre de la placa horizontal, uno tiene las dos fuerzas de 60 kilonewton, tiene la fuerza del resorte y las fuerzas de los bloques de madera. Ok, entonces, madera.
Entonces, esta fuerza del resorte va a ser igual acá por el desplazamiento, ¿correcto? Pero ese desplazamiento va a ser 20 milímetros más lo que se desplace la placa hacia abajo. ¿Ok? Entonces van a quedar que conocemos los 60 kilonewton, pero aún no conocemos cuál es la fuerza ejercida por cada uno de los bloques de madera ni el desplazamiento delta. Entonces, puedes escribir la ecuación de sumatoria de fuerzas y después con la ecuación de compatibilidad relacionas las deformaciones. ¿Sí, sí quedó claro esa parte? ¿Tienen dudas, preguntas? Profe, una pregunta, ¿uno podría plantear primeramente la ecuación y que quede estáticamente indeterminada y después realizar lo de F igual a K por X, ¿cierto? Sí, correcto. Si quieren muéstrame cómo lo hiciste para ver. Deja ahí. Mil, estás por ahí. ¿Tienes facilidad para...? Sí, Ok, profe, ya. ok, Sí se ve, ok. ¿cierto? Sí, Bueno, aquí yo lo que planteé fue el diagrama y después planteé las ecuaciones estáticamente. Me quedó finalmente estáticamente indeterminada porque planteé que la sumatoria de fuerzas en Y era el 2 porque son dos cargas hacia abajo por los 60 kilonewtons, más la fuerza que ejerce A, que es esta, la fuerza que ejerce B y la fuerza que ejerce el resorte, que la llamé fuerza C. ok, Entonces quedan los 120 más fuerza A, fuerza B y fuerza C igual 0. Tenemos que fuerza A y fuerza B, pues como mencionamos anteriormente, por simetría. Y entonces me queda finalmente esto, menos 120 kilonewtons, más 2 fuerza A, fuerza C igual 0. Y nos mencionan que la longitud del resorte es 520, como mencionó Sebastián, y que entonces esto se resta y da 20 milímetros. Aquí yo planteé que la fuerza en C es igual a K por X y planteé lo que usted acabó de explicar, que ok. son los 20 milímetros más lo que se mueve hacia abajo y se reemplaza la ecuación 1. Tenemos esto, nada más de resolver después y obtengo esta segunda ecuación. Entonces ya obteniendo esta segunda ecuación, lo que procedí fue a volver a la Después ecuación reemplazar. estáticamente indeterminada y ya me Ok, dio 39,96. Entonces lo aproxima a 40 kilonewton. kilómetros. Ok. Sí, correcto. Es que realmente, más que todo, debemos plantear nuestras ecuaciones. Usamos sumatoria de fuerzas, sumatorias de momentos y también nuestra ecuación de compatibilidad, la que relaciona las deformaciones. Después, la forma como cada uno la resuelve el sistema de ecuación, eh, cada uno es libre. Entonces, así, por ejemplo, también en los ejercicios que tienen integral, o sea, cada uno puede resolver la integral como quisieran. Yo no tengo problema en que si utilizan una página para resolver la integral, si no se acuerdan mucho. Entonces, eso no es lo que estamos evaluando, que sepan hacer la integral. La idea es que sepan plantear las ecuaciones y cómo lo van a resolver. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas? Gracias,
Emilio, ¿alguna otra duda, alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, entonces, ¿cómo le fue con el segundo problema? ¿Quién nos muestra cómo lo hizo? Nadie. Bueno, vamos a ver aquí. Eri Hernández, ¿estás por acá? Nada, no. Estará todavía durmiendo. Vamos a ver quién está por acá. Samuel Nieves, ¿estás por aquí? Sí, profe. ¿Qué más, Samuel? ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, ya va. Ok. Estoy compartiendo. Sí. Aquí. Ok. Bueno, yo asumí que, o sea, las deformaciones, teniendo en cuenta el sistema de compatibilidad, son iguales, A y B. Entonces, como nosotros hallamos acá, con el primero hallamos la fuerza, que es 40 kilonewton. Entonces, yo hice la fórmula y pues ya me dio el resultado. Ok. ¿Por qué asumiste que las deformaciones iban a ser igual? Porque, o sea, son el mismo material, tienen el mismo coeficiente de elasticidad y tienen la misma, o sea, tienen la misma área y todo. O sea, Y y mira, fue cuidado. porque Van a simetría. tener la misma área transversal, porque mira que desde el punto P hasta el punto A es una altura distinta. ¿Cómo Sí, así? puedes colocarla, deja y comparto la mía. ¿Ok? Ok, ya va. Ok, Entonces dejo de compartir. sí. Bueno, entonces, aquí. Ok. Entonces, lo que te decía era que la sección Profe, le transversal. estaba mostrando el inciso B del anterior. Exactamente El la no está segunda. todavía. Ajá. Oh, ok, entiendo. Dale, yo estaba preguntando, era el punto. Ah, no, profe, ese sí, no lo pude hacer. O sea, yo estoy intentando y nada. Ok, bueno, entonces, miren que ¿quién quiere mostrar cómo lo hizo? O yo lo hago, no sé. Oh, profe, yo puedo explicar, o sea, cómo creo que se debe hacer. Ok, Yo Luis, también ya. lo hice, pero no sé si me dio bien. Ok, entonces, Exactamente, o sea, yo lo estaba haciendo, pero ni idea, ni Profe, memoria. si quieres yo lo muestro que yo te lo hice. ok. Deja que, Alan, deja primero Luis y después lo presentas tú. Es que la idea, por ejemplo, a mí me gusta que ustedes presenten cuáles son, para que uno se da cuenta dónde están las dudas, dónde están las preguntas. Entonces, esa es mi idea. Primero Luis y después, si tiene algún error o algo, Alan lo hace.
Okay. Bueno, bueno, ya estamos acá. Okay. Entonces, para yo primero hallar la ecuación de compatibilidad, consideré dos cosas. Primero, que tenía que encontrar una figura que me sirviera para hallar las dimensiones que necesitaba en este caso, que eran esta que es Y. Voy a ver si puedo rayar acá. ¿Dónde? Está esto acá. Con rojo. Esto acá que es Y, lo necesitaba hallar. ¿Sí se Okay. ve? Sí. Y La altura de... luego, haciendo, o sea, tratando de hacer eso, consideré que la mejor manera de encontrar como que la semejanza era usando un triángulo. Y para Okay. hacer este triángulo tenía que proyectar aún más esta forma. Haciendo, bueno, disculpen el pulso, haciendo esto de manera de que fuese algo así como cónico. Okay. Entonces, cuando uno hace eso, le va a quedar que la misma longitud que tiene de este punto de acá a este punto de acá, van a ser otros 60, Okay. lo cual nos permitiría hallar una semejanza entre ambas longitudes. Aquí este es un 60. Una diferencia entre ambas longitudes y una semejanza entre ellas. Y de ahí es donde sale esta ecuación que yo tengo acá. Entonces, ¿por qué 120 menos x? Porque como ya sabemos que la longitud de acá a acá es 60 y sabemos que la longitud de acá a acá es 60, entonces lo que nos interesa es hallar el tramo que está de aquí hasta el tramo este de acá. Sí, Okay. sí, sí se demuestra. Sí, exacto. Por ejemplo, llegaste a la ecuación y igual a 3 menos 0.025x. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hice? El 1.5, obviamente porque cada vez que se va acercando más a este lado, va a ir disminuyendo bueno, como digo, no sé, la longitud está de acá de 3 pulgadas a la mitad, como empezamos acá. Okay. 6, luego 3, luego 1.5. Y así yo hallé la semejanza. Bueno, llegamos a esta ecuación y bueno, luego de eso, de que hallamos la ecuación, que es lo que nos interesa en realidad, porque tenemos que ver la deformación en función del el alargamiento del cuerpo, yo hice una sumatoria de fuerzas de X, porque en el problema no nos muestran como que ninguna fuerza que actúe en Y, a Correcto. excepción de las reacciones, pero no son significativas. Y luego de hallar la ecuación, solamente nos quedaría la ecuación de compatibilidad, que sería que la deformación de A, aquí, menos la deformación de B, va a ser 0. ¿Por qué? Porque está empotrada en ambas partes. Y Okay. ya nos habían dicho que cuando ambas estaban empotradas en ambas partes, pues la diferencia entre las deformaciones iba a ser 0. Okay. Ya, Antes de que continúes, ok. una observación. Por ejemplo, cuando tú encuentres, definas la ecuación, por ejemplo, en una hoja aparte, confirmen que les da lo que quiere. Por ejemplo, cuando x es 0, la ecuación te da que y son 3, ¿correcto? Exacto. Entonces, cuando x es 60 pulgadas, y es 1.5. Entonces, ahí te da una idea, ok, bien, la ecuación está correcta, entonces ya ahí sigues. Ahora, también en la ecuación de compatibilidad, yo entiendo lo que tú me quieres decir, que delta A menos delta B es igual a 0, pero en Exacto. este caso, A y B son dos apoyos, dos puntos. Ujú. Trata de usar la notación, por ejemplo, si el punto medio es el punto P, un ejemplo, di como que la deformación de P vista desde A menos la de B vista desde P es igual a 0. Porque Ok. yo entiendo lo que tú quieres decir con deformación de A y B, que son como los dos segmentos de la barra. Pero entonces cuando uno
ahora que estamos hablando, podemos discutir, pero de pronto uno va a calificar el examen y uno dice como que, ¿qué me quisiste decir aquí? Entonces ten Claro. cuidado con eso. Ok, sigue. Bueno, ya lo que quedaría sería integrarlo para hallar las deformaciones respectivas. Y en este caso, al momento de integrar esta parte, dejando la longitud en función de la longitud, tenemos que nos va a dar un logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la parte de abajo tiene esta forma. Ok. Y luego ya al evaluarlo y todo, nos queda esta sumatoria de acá, que sería la fuerza en A por el coeficiente de acá, que sería solamente el logaritmo natural evaluado por el 40, nos dan estos números de acá. Y luego lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el valor, en este caso yo elegí despejar FA, de FA en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, y al hacer eso, detallado, como lo hice, nos da que la fuerza en B es de 2.9047 kilolibras. Y la fuerza en A, de la misma manera, reemplazando aquí el valor que ya nos dio de FB, nos va a dar 4.0953. Ok, correcto. Ahora, mira, por ejemplo, ambas te dio positivo, ¿cierto? Entonces, cuando empieces también aquí, al final, es importante que digan en qué dirección quedaron esas fuerzas, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias, Luis, está correcto. Pero fue una pregunta. ¿Sí? O sea, cuando hice ese ejercicio, yo me fui al capítulo del libro y había un ejercicio que era parecido bastante, que estaba empotrado, pero la fórmula de compatibilidad era distinta, que fue lo que utilicé. Pero veo que, por lo menos, él utilizó una y en YouTube vi otra que era también distinta, entonces no entiendo si hay como un estipulado puedo sacar con tal que lo relacione. O sea, sé que la deformación tiene que ser igual a 0, porque están... O sea, mira lo que tiene que ser igual a 0. La deformación de la barra es la que va a ser 0, que va a pasar. Que si tú le haces un diagrama de cargas internas, la parte desde A hasta B, perdón, desde A hasta el punto medio, va a estar a compresión. Entonces, ese delta desde P visto desde A va a ser negativo. Y después, la parte que está desde el punto medio hasta B va a estar a tensión. Entonces, ese delta va a ser positivo y se van a cancelar prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso era que le decía a Luis que hay que tratar de ser claros de qué punto a qué punto estamos integrando. Yo entiendo por la definición de la integral cuando él colocó de 0 a 30 y de 30 a 60, ok, cuáles son los segmentos en los que él dividió. Ya, pero es mejor que traten de ser lo más claro posible porque recuerden que cuando ya uno va a calificar no está hablando con ustedes. Entonces, si quieres, Sebastián, déjame que Alan muestre cuál fue su desarrollo y después, si quieres, nos muestres cuál fue la ecuación de compatibilidad que tú utilizaste. Okay. Alan, ¿estás por acá? No sé, bueno, no sé si está silenciado o qué. Sebastián, si quieres, nos muestras cuál fue la ecuación de compatibilidad que tú utilizaste. Profe, usted tiene archivo por ahí, o si quiere lo comparte. Déjame ver. Sebastián Díaz. Al 100% día y noche todo el año. Entonces, claramente ahí explicaste si hubo problemas y entonces hubo más que planificado. Pero hay una pregunta principal, es si esa utilización va a ser
continua o no lo va a hacer. Entonces, tenemos una situación como la actual, donde tú tienes picos, en donde de pronto puedes llegar a esos 533. Sí. O sea, yo utilicé la del libro que decía que la deformación que me generara la fuerza de P menos la deformación que me hiciera la fuerza resultante en A iba a ser igual a 0. Ok. Que esa fue la fuerza, y me da lo mismo, la fuerza en A 4000 y pico y la fuerza en B 2900 algo. Déjame un momento. O sea, por ejemplo, aquí tú tienes los 7 kilolibras. Sí. Que es la fuerza en P. Podría estar siempre como en un nivel de 100 millones y en algún momento así crítico, que si se necesita los 533, que se puedan hacer con la expectativa. Ok, entiendo. O sea, es que aquí está usando como si fuera superposición. ¿Cómo así? ¿Puedes repetir que no entendí? Como que primero miras el efecto de una carga sola Sí. y después el efecto de la otra carga. Por ejemplo, como si removieras el apoyo. Entonces, si quitas el apoyo en B, la carga que tendría solamente sería los 7 kilolibras a compresión. Y después, solamente las cargas de los apoyos. La pregunta es si usamos 533 y después cuando no hay pico, de 0 a 60. que tú tienes ahí como los otros. Déjate comparto. Pero cuando estás a 533 que no tienes tren, la pregunta es la que te hace José, si no habría problema, si no va a haber falla. Entonces yo no sé, la experiencia que tú mencionas es la de Egipto, ¿no? Donde estuvieron mucho tiempo sin backup. Voy a mostrarte algo. Ok, entonces, por ejemplo, en ese caso, es como si tú tuvieses dos casos. El primero, tú tienes tu barra y hay una carga P aplicada cuando X vale 30. ¿Ok? Cuando son 30 pulgadas. Entonces, mira que en este caso, si esta es la carga P de 7 kilonewton, ¿ok? Perdón, kilolibras, la reacción aquí en A va a ser 7 kilolibras. Pero eso se tiene que sumar al efecto del otro caso, que es que tú tengas toda completa y aquí está la fuerza en B. ¿Ok? Y esta fuerza aquí, por ejemplo, sería algo así. Entonces mira que en ese ejercicio lo que hacen es, miran cuál es el efecto de una sola carga y después miran qué pasa cuando se calcula el efecto de solamente la carga en el apoyo B. Entonces, y después lo suman. Eso es el concepto de superposición. ¿Ok? ¿Tienen duda, alguna pregunta? ¿Me podía repetir, por favor? Ok. En el libro de pronto, este ejercicio lo trataron de resolver utilizando el concepto de superposición. Entonces, en ese caso es que primero consideraron
el primer caso que tenemos aquí con que está en negro, que es remueven el apoyo de B, ¿ok? Y tienen solamente la carga P de 7 kilolibras en la mitad. Si ese es el caso, la reacción en A también va a ser 7 kilolibras, ¿ok? Entonces, mira que ahí solamente calcularon cuál sería la deformación debido a esa fuerza de 7 kilolibras. En el segundo caso, lo que está en rojo es, ok, remueven la carga P, pero colocan el apoyo en B. Ya. Entonces, esa fuerza no se sabe todavía cuál será. Pero lo que sí se sabe es que como la deformación total, el delta, en este caso, el delta 2, por llamarlo, y el delta 1 tendrían que, al sumarlo, debería ser 0. Ya. Entonces, ese fue el enfoque que utilizaron de pronto en el ejemplo del libro para resolverlo acá. Yo personalmente prefiero utilizar todas las cargas y utilizar las ecuaciones de sumatoria de fuerzas y la de compatibilidad. Pero igual ambos enfoques están correctos. ¿Ok? O sea, ustedes escojan el que se sientan más cómodos y después lo resuelven. No sé si quedó claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, vamos a seguir con los temas. Hoy vamos a hablar sobre los esfuerzos térmicos. De la clase de física color onda, nosotros podemos recordar que cuando un sólido está sometido a cambios de temperatura, sus dimensiones se pueden cambiar, ya sea alargamiento o contracción, dependiendo de si se aumenta o si se disminuye la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Que si ustedes miran en el ejemplo, en la figura en A, esta figura, imagínense que la barra no está deformada al inicio de cuando la temperatura esté 1. Pero si hay un cambio de temperatura, un incremento de temperatura, la barra trataría de alargarse, pero los apoyos evitarían esa deformación. Entonces, lo que se generarían serían unas fuerzas en los apoyos, las fuerzas F que vemos en la figura B. Entonces, esas fuerzas de F, si nosotros utilizamos fuerza sobre área, nos daría un esfuerzo normal. Esos esfuerzos son a los que se llamarían esfuerzos térmicos. Pero se llaman de esa manera, pero miren que realmente se generan a partir de cambios de temperaturas que intentan deformar los componentes y después se traducen las deformaciones, se traducen en esfuerzos. ¿A partir de qué? De la ecuación de la ley de Hooke, que esa nos relaciona que cuando hay deformaciones hay esfuerzos y también que cuando hay esfuerzos van a haber deformaciones. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos una carga aplicada, la forma en que nosotros calculamos, si es una carga axial, para calcular la deformación, recuerdan que es la fuerza dividida entre el área y el módulo de Young y haciendo la sumatoria a lo largo del elemento. Ahora, cuando hay un cambio de temperaturas, esa deformación por temperatura se va a calcular con
la ecuación de que se multiplica alfa por delta t y se suman todas las deformaciones a lo largo de la longitud. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, y delta t, miren que ahí puede ser, ¿no? En centígrados o Kelvin, porque es un delta, ¿no? La unidad no importa, multiplicada por la longitud. ¿Okay? Entonces, aquí en la figura C, por ejemplo, ¿qué vamos a ver en la figura C? Delta T sería la deformación que se generaría a partir de los cambios de temperatura. Ahora, delta F sería la deformación que se generaría a partir de nuestras fuerzas F aplicadas en los apoyos. Vemos que la sumatoria de esas deformaciones va a ser igual a 0 porque tenemos los apoyos fijos ahí. Entonces, utilizando este concepto, vamos a ver cómo podemos calcular esfuerzos generados por temperatura. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de esta diapositiva. Ok. Entonces, vamos a ver este ejemplo. 3 barras hechas cada una de un material diferente están conectadas entre sí y situadas entre 2 muros cuando la temperatura es de 12 grados centígrados. Determinen la fuerza ejercida sobre los soportes rígidos cuando la temperatura es 18 grados centígrados. Las propiedades del material y el área de la sección transversal de cada barra están dadas en la figura. ¿Okay? Si por ejemplo, si no tienen, si en el problema no les dan cuál es el coeficiente lineal de dilatación, en la tabla de la diapositiva de propiedades mecánicas, ahí también pueden encontrar ese coeficiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de cómo será la deformación total en este ejemplo? Que la deformación del punto, vamos a llamarlo acá, vamos a colocar. Okay. Este es el punto A, vamos a llamar B, C y D. Sabemos que la deformación total de D vista desde A va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos para ¿Sería 0? Porque están los dos apoyos tanto en el punto A como en B, está empotrada en las barras, entonces va a evitar que se desplacen. ¿Ok? Sí, ¿estamos de acuerdo todos ahí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Aquí tendríamos... Pues, profe, aplicando la formulita ahí que nos dieron de la integral esa de con el alfa, el delta de temperatura y pues el de X que sería la sección transversal con la que vamos a trabajar. Ok, correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que por el hecho de haber un cambio de temperaturas, las barras van a intentar alargarse, pero los apoyos van a evitar que eso pase. Entonces, ambos apoyos van a generar una fuerza que debería ser igual por la definición. Si hacemos sumatoria de fuerza a lo largo de X, van a ser igual. Y esa fuerza debería ser igual a la deformación
que se generaría, o sea, esa fuerza que se van a generar en los apoyos, el efecto de esas fuerzas debería ser el mismo efecto que las deformaciones producidas por los cambios de temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sergio. O sea, aquí también aplica de que si tomamos o sea, en este caso está en la compresión. Si nosotros la tomamos a tensión y nos da negativo, o sea, ¿también aplica o sale malo el problema? Tú la puedes asumir a tensión y si te da el signo contrario, va a ser a compresión. También, por ejemplo, si hay un delta de T, si hay un cambio de temperatura, ahí es donde tú tienes que tener en cuenta el signo. Es T final menos T inicial. ¿Ok? Entonces, si la temperatura final es mayor, ese delta va a tener un signo positivo. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo como sería la ecuación de compatibilidad en este caso. ¿Pueden ver la diapositiva? Creo que debo de presentar, profe. Okay. Ok. Entonces, sería... Entonces, en este caso, la deformación debido al cambio de temperatura va a ser igual a la deformación debido a la fuerza F. Por ejemplo, yo aquí, bueno, ya yo supuse que esa fuerza F intentaría comprimir las barras, pero si ustedes la asumen en el otro sentido, atención, el signo también le va a quedar, de F le debería quedar negativo al final. Entonces, no importa. Ok. Entonces, ¿a qué sería igual la deformación debido a temperatura? Sería cero. 11. Cobre. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, nosotros en el ejercicio nos piden son las fuerzas de los soportes rígidos, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que debemos hacer es hallar la deformación con la fórmula esta de deformación térmica y luego despejar la fuerza con los datos que nos dan aquí de cada uno de los... Sí, exacto. Lo que tú sabes es que la deformación debido a los cambios de temperatura debería ser igual a la deformación debido a las fuerzas de los apoyos. Ok. Entonces, a partir de ahí, tú lo puedes desarrollar como tú quieras, pero es importante que plantees eso, de que la deformación debido a temperaturas, Es lo mismo que la de la fuerza. o sea, O sea, él va va a generar cambiando. el efecto contrario para que la delta total sea cero. O sea, Exacto. nosotros podríamos colocar aquí, por ejemplo, delta de temperatura, como sabemos que va a ser un cambio de un aumento de temperatura, va a ser positivo, menos un delta por la fuerza de compresión igual cero. Podríamos decir de esa manera también. Ya. Si alcanzan a ver la ecuación ahí. Sí, bro. Ok.
Entonces, por ejemplo, estas deformaciones van a ser debidas a temperatura. Esas deberían ser igual a la deformación debido a la fuerza F. ¿Okay? Entonces, ¿a qué sería igual la deformación del acero debido a la temperatura? 0.0216. 0.0216. ¿En qué unidades? ¿Milímetros o metros? Milímetros. Ok, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos a todos. Bueno, profe, yo hice la integral y bueno, puse que eran los 12 por 10 a la menos 6 del alfa Ajá, por el delta de la temperatura, que era 18 la final y 12 la inicial, correcto. para un total de 6 grados centígrados, y lo multipliqué por el delta de X, que en este caso la longitud transversal era de 300. Entonces, multiplicar eso y daba, bueno, en esa parte daba eso. Ok, entonces para escribirlo aquí, recuerde, él usó alfa por delta de temperatura por la longitud inicial. En este caso, el del acero, si utilizamos esa ecuación para el acero, me dio 0.0216 milímetros. Okay. Okay. Más, ¿cuál sería la del bronce? La deformación del bronce. Da 0.063. Más la deformación del cobre debido a temperatura. 0.0612. Ok. ¿Tienen dudas, preguntas de cómo se hizo esta parte? Ok. Entonces, sigamos. Eso va a ser igual a la deformación del acero debido a la fuerza. Sería F por 300 milímetros dividido el área del acero, que son 200 milímetros cuadrados, por 200 gigapascales. ¿Correcto? Más. La fuerza F también es la fuerza que está atravesando o la fuerza interna en el bronce. Entonces, podemos hacer factor común F por 200 milímetros entre 450 por 100 gigapascales más 100 milímetros entre 515 cuadrados por 120 gigapascales. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo ahí? ¿Tienen dudas, preguntas de cómo se hizo? Aquí en este caso, si intentamos hacer un diagrama de fuerzas internas para las barras, la fuerza F es la misma fuerza
para todas ellas y todas están a compresión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, y si yo hubiera metido con integral definida, o sea, porque por tramos, hubiera dado lo mismo. Tú puedes hacerlo. ¿Qué pasa? Que en este caso, la fuerza F es constante. Las áreas cambian. Pero cuando tú hagas la integral, por ejemplo, integral de 0 a 300 milímetros, en ese caso, el área transversal es constante en ese segmento. Entonces sale también de la integral. El módulo de Young es constante en ese segmento y él lo saca. Entonces te queda solamente fuerza por longitud dividido sobre área y módulo de Young de un segmento específico. Más, después pasas al otro y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Ok. Si tienen dudas, preguntas, la idea es que despejen todas las dudas ahora. Ok, entonces, ¿cuánto quedaría el valor de F en ese caso? Me dio 4.2 kilonewton. Sí, profe, de eso. Ok. ¿Tienen dudas, preguntas antes de pasar al otro problema? Profe, que nos dicen el problema que la fuerza, o sea, en cada uno de los segmentos va a ser la misma. Ok. O sea, de las acciones va a ser la misma. Por ejemplo, imagínate que tú tengas, este es tu sólido, déjame escribir. Tú tienes todo este sólido, toda esta barra. Imagínate que es así. Si tú le haces un diagrama de cuerpo libre, las únicas fuerzas externas serían la fuerza F en este apoyo y la fuerza F en el apoyo en A. Ya. Correcto. Entonces, en este caso, tú lo puedes tomar como un cuerpo entero y calcular las fuerzas externas. Entonces, en ese caso, como fuerzas externas serían solamente los apoyos. Después tú podrías decir, ok, quiero saber cuál es la fuerza en la barra del acero. Entonces, tú haces un diagrama de cuerpo libre para el acero si quieres solamente. Y te va a dar que esta fuerza F también es la misma fuerza F de este lado. Eso pasa porque no tenemos cargas aplicadas en la mitad de la barra. Ya, que podemos decir que todos los elementos van a estar sometidos a esa fuerza F de compresión. Si tuviésemos cargas aplicadas en la mitad, una carga P acá, otra carga distribuida en otro lado, y ahí sí nos tocaría ser más detallados y hacerle diagrama de cuerpo libre a cada segmento. Sí, sí, o sea, yo como que ya había notado eso. Mi pregunta es como que más acerca de cuál, o sea, porque nosotros sabemos que las fuerzas entre los apoyos van a ser la misma. O sea, la fuerza en A, la fuerza en el punto A, en la sección que es rígida, ¿cómo sabemos que va a ser la misma fuerza en el punto D, en la sección rígida de la reacción? No a lo largo de la barra, sino entre los bordes. Ok, ¿cómo sabemos que esta fuerza F es igual a esta fuerza F? ¿Es tu pregunta? Exacto. Ok, como te decía, mira, si nosotros utilizamos, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Ok, ya, creo que ya entendí. De todo el elemento. Exacto, Recuerden exacto. que los diagramas se hacen con las cargas externas. Sí, tiene que estar en equilibrio el sistema. Correcto. Entonces,
si estas fuerzas que de pronto hay entre una barra y la otra van a ser fuerzas internas, esas no las tenemos en cuenta en nuestro diagrama. ¿Ok? Listo, profe. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en el segundo término donde dice 0.063 milímetros, Ujú. ahí usted tuvo en cuenta era 500, o sea, la suma de 300 con 200 milímetros para hallar, digamos, la deformación del bronce. Aquí en el Exactamente. bronce sería 21 por 10 a la menos 6, Ajá. 1 sobre grado Por, centígrado por 6 por 6 centímetros. grados centígrados por Ajá. la longitud, que sería 200 milímetros. Ah, entonces está Sí, mal. pero está malo, profe. Sí. ¿Cuánto sería? Sería, ya le digo, sería 0,0252 milímetros. Es porque, o sea, con eso mismo da, pero teniendo en cuenta el 500 milímetros. O sea, sumando 300 con 200, pero, o sea, No, no, eso no no. tiene sentido. Exacto, cada segmento tiene su coeficiente, su longitud y su... En este caso, lo único igual es el delta de... Profe, entonces el último también está mal. Tuvo en ¿Cuánto cuenta daría? 600. Ese daría 0,0102. 102. Ok. ¿En cuánto les da F? Aquí en las unidades, tengan cuidado si F está en kilonewton sobre milímetros cuadrados, va a dar gigapascales. Entonces se van a cancelar con esto. O sea, no hay que hacer conversión en este caso, porque estos milímetros de acá se van a cancelar con los milímetros de las longitudes. Y kilonewton sobre milímetro cuadrado son igual a gigapascales. ¿Ok? ¿Les dio igual? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Profe, entonces digamos, la ecuación de compatibilidad aquí vendría siendo la deformación térmica es igual a la deformación de la fuerza. Correcto. Sería esta que tenemos acá al comienzo. Pero eso solamente se hace, digamos, en todos los casos o solamente en el caso de empotramiento. Es que depende, por ejemplo, ¿te acuerdas que en la clase pasada vimos en la diapositiva 3 ejemplos en donde nosotros teníamos cierta información de cómo iban a ser los desplazamientos en cada caso? Entonces decíamos que, déjenme lo muestro. Decíamos que en el primer caso, la deformación de B vista desde A o de A vista desde B va a ser igual a 0. En el segundo caso, teníamos que la deformación del bronce con la deformación del aluminio van a ser iguales. Y en el tercer caso, usábamos las relaciones de triángulo para ver cómo se relacionaban las deformaciones. Ahora,
temperatura es otro caso. Este es nuestro, por así decirlo, un cuarto caso, en donde tenemos que, bueno, las deformaciones debido a los cambios de temperatura van a ser igual que la deformación debido a la fuerza que se va a generar. ¿Ya? Entonces vamos a ver, yo creo que hay otro ejemplo. Okay. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? Vamos a resolverlo. O sea, para responder tu pregunta de cada problema es distinto. Lo que tú tienes que ver es qué puedes inferir acerca de las deformaciones para poder relacionarlas. ¿Ya? Entonces, los tres casos que vimos la semana pasada, y este sería un nuevo caso. Pueden haber combinaciones de los cuatro casos, o sea, cada problema es distinto. No sé si te respondí ahí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el otro ejemplo. Que dice, el cilindro de diámetro de 50 milímetros está hecho de magnesio AM1004T61 y se coloca en la prensa cuando la temperatura es 15 grados. Si los pernos de acero inoxidable de la prensa tienen cada uno un diámetro de 10 milímetros y apenas aprietan el cilindro con fuerza despreciable contra los cabezales rígidos, determine la temperatura a la que el esfuerzo normal promedio en el aluminio o en el acero resulta ser de 12 megapascales. ¿Okay? ¿Tienen dudas? Que leanlo cada uno detalladamente y vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Quién me dice que hacemos primero? Profe, la fórmula de fuerza podríamos usarla. Ok. Traten como que al comienzo de ver lo que aprendieron de estática, ¿ok? Entonces, piensen en escribir la sumatoria de fuerzas para ver qué fuerzas son las que intervienen, cuáles son las que pueden despejar fácilmente, qué información pueden sacar de cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con un diagrama de cuerpo libre de la placa, por ejemplo, de la placa superior. Sería, estos pernos van a estar a tensión o a compresión. ¿Qué me dicen ustedes? Imagínense, está el cilindro de aluminio, se coloca la placa encima y se colocan los pernos solamente un poco apretados. La idea es que la temperatura iría a aumentar, entonces el cilindro de aluminio tendería a expandirse. ¿Okay? Estoy de atención. Correcto, estarían los pernos a tensión aguantando, tratando de evitar que haya desplazamiento. ¿Okay? Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta placa, tendríamos la fuerza que hace el cilindro de aluminio intentando levantarla, y estos pernos que están a tensión tratan de sostener la placa. El cilindro es magnesio. Perdón. Y los pernos son de acero inoxidable.
Ok. Entonces, miren, por ejemplo, aquí por simetría podemos decir que estas fuerzas van a ser iguales a las de los pernos. Ahora, si un perno tuviera un diámetro distinto, ya ahí no podríamos decir lo mismo. O si están localizadas en posiciones no simétricas, entonces tampoco. Pero en este caso, entonces, la primera ecuación que tenemos disponible sería la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a escribirla. La fuerza en el cilindro de magnesio va a ser igual a 2 veces la fuerza en los pernos de acero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir de la ecuación de compatibilidad? Tengan cuidado. ¿Quién me dice? En este caso se puede decir que la, la deformación sería igual a cero. ¿La deformación de qué con qué? Cuéntame. No sería la deformación Podríamos cuál es la mejor. del tubo de la Yo lo que mitad quería con comentar era es que, igual a la deformación de por ejemplo, los... para el caso mío, yo necesito reunirme con mi gente para poder traer, digamos, resultados acá. No escuché muy bien, Sebastián, ¿qué me decías? Ah, profe, que mi papá está Realmente no, no, que si la deformación del tubo de la mitad es igual a la deformación de los pernos. Cada uno desarrolla los Correcto. Entonces, Sebastián decía, la deformación del magnesio, del cilindro de magnesio, va a ser igual a la deformación de los pernos de acero. Ahora, tenemos que tener cuidado porque esa deformación, ¿por qué son iguales? Porque ellos están unidos por la placa. Si, por ejemplo, si los pernos se deforman, se alargan, por ejemplo, si el cilindro se alarga 20 milímetros hacia arriba, se expande 20 milímetros, los pernos de acero también se deberían expandir 20 milímetros. Todo esto es suponiendo que los cabezales son rígidos, las placas verdes que vemos ahí. Ya. Ahora, cada uno de ellos, tanto el magnesio como el acero, va a tener deformaciones debido a cambios de temperatura y va a tener también deformaciones debido a fuerzas axiales, cargas axiales. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Vamos a escribir ok. Entonces, miren, aquí hay algo importante.
cuando yo escribí la primera ecuación, ya yo definí que la fuerza en el cilindro, la fuerza interna del cilindro sería de compresión. Y que por esa razón es que intenta levantar el cabezal. Y que las fuerzas internas en los pernos de acero serían a tensión y que por esa razón intentan restringir el movimiento de la placa o jalan hacia abajo. Entonces, es importante eso porque cuando vayamos a reemplazar en las ecuaciones de deformación, tengo que tener en cuenta si una deformación va a ser positiva o negativa según lo que ya yo asumí. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Por ejemplo, esta deformación debido a la temperatura en el cilindro de magnesio sería positiva o negativa. ¿Quién me dice? No es negativa, profe. ¿Por qué negativa? Dale, dinos por qué, no te preocupes. Estamos aquí para aprender. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ok. Lo que yo les comentaba era que cuando yo hice la sumatoria de fuerzas, que es la primera ecuación que tengo acá arriba, ya yo definí como que, si hay un cambio de temperatura positivo, el cilindro de magnesio intentaría expandirse. Entonces, intentaría levantar el cabezal, ¿correcto? Entonces, la fuerza del cilindro sería hacia arriba. Los pernos intentarían sostener el cabezal y harían una fuerza hacia abajo. ¿Ok? Y decíamos que los pernos estarían a tensión. Entonces, es importante que si yo hice esa suposición al inicio, cuando reemplace en las ecuaciones de deformación, debo tener en cuenta esa suposición. Por ejemplo, esa deformación por temperatura en el cilindro tendría a ser positiva o negativa, según lo que yo supuse al inicio. O sea, profe, pero no tiene nada que ver lo de que si está a tensión o compresión. Sí, sí tendría que, ok, eso tendría que ver más que todo cuando hablemos de las deformaciones por las fuerzas, esta y esta que está acá. Pero, por ejemplo, ¿qué dijimos de la temperatura? Realmente no sabemos cuál va a ser la temperatura final. Eso es lo que nos piden, ¿correcto? O sea, no sabemos si esa temperatura va a ser mayor o menor. Pero yo supuse que iba a ser mayor. Y por eso dije, bueno, si la temperatura es mayor, el cilindro de magnesio intentaría expandirse, intentaría levantar el cabezal, ¿ya? Y por eso yo asumí esta dirección de la fuerza. ¿Verdad? El cilindro de magnesio haría una fuerza hacia arriba en el cabezal. Si eso pasa, las fuerzas en los pernos deberían ser hacia abajo y los pernos estarían a tensión. Entonces mira que todos esos sentidos de fuerza vienen de la suposición de que para mí la temperatura final iba a ser positiva. Todavía no sé, es posible que no sea así. Es posible que la temperatura sea menor, no sabemos. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Profe, usted supuso que la temperatura va a aumentar, entonces por eso se expande. Entonces por eso Exacto, hace más entonces, frío. entonces este delta de temperatura sería positivo, ¿cierto? Positivo. Ahora, esta fuerza, este delta, debido a la fuerza F en el cilindro de magnesio, ¿este delta sería positivo o negativo? Sí, está negativo, ¿no? Correcto, sería negativo porque nosotros dijimos que esa fuerza se generaría por la compresión del cilindro. Entonces, este sería positivo y positivo. Entonces, ok, vamos a seguir. ¿Tienen dudas, preguntas? O sea, profe, la deformación del cilindro quedaría negativo entonces. Correcto. En el cilindro, cuando reemplacemos, ahí vamos a colocar un menos. Pero igual, esa fuerza Fn la vamos a colocar ahí. Si al final de resolver todo el sistema de ecuaciones nos da negativa, fue que lo asumimos de manera incorrecta. ¿Ok? Ok, ok. Bueno. Profe, lo Entonces, del cilindro es tomando en cuenta el diagrama de cuerpo libre solamente del cilindro, ¿cierto? Como está, va a estar a compresión, entonces va a dar negativo. Es por eso, eso es lo que están tratando de decir. sí, que por ejemplo, esta fuerza FMG, Ujú, yo al comienzo la coloqué hacia arriba porque correcto, dije que, ok, el cilindro va a intentar expandirse si la correcto. temperatura final es mayor. Entonces intentarías aplicar una fuerza hacia arriba en el cabezal. Entonces, es ese sentido que nosotros definimos al inicio, lo debemos ser consistentes al escribir las ecuaciones para la deformación. Por ejemplo, aquí nos quedaría, ¿cuál sería el coeficiente de dilatación del magnesio? Por aquí lo tengo, que es 26 por 10 a la menos 6, 1 sobre 2 centígrados por delta T, que no sabemos cuál sería, por 100 milímetros, más la fuerza, perdón, menos la fuerza mg por 100 milímetros sobre, ¿cuál sería el área? Sería pi por 50 milímetros a la 2 sobre 4 por el módulo de Young, el magnesio, que sería 4.7 gigapascales. ¿Sí? ¿De dónde saqué el coeficiente de dilatación y el módulo de Young del magnesio? Recuerden, de las propiedades mecánicas, la tabla de propiedades mecánicas. ¿Okay? Y esto tiene que ser igual al coeficiente de dilatación del acero, viene siendo 17 por delta T,
la longitud son 150, la longitud de los pernos de acero, más, porque dijimos que estaban a tensión, M AC 150 por, tienen un diámetro de 10 milímetros y su módulo de Young es 193 gigapascales. Tengan cuidado que aquí se referían a un acero inoxidable 304. El módulo de Young es 193 gigapascales para ese acero. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos saber cuál es la temperatura final. Entonces, necesitamos saber cuál es el delta de temperatura en esta ecuación. Ahora, nosotros sabemos que Fmg es igual a 2 veces la fuerza en el acero, ¿correcto? Sin embargo, tenemos otra restricción que nos dice: determine la temperatura a la que el esfuerzo normal promedio en el aluminio o en el acero resulta ser de 12 megapascales. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. O sea, es posible que al acero seguimos aumentando la temperatura y en un punto ya el acero llegó primero a 200 megapascales el esfuerzo aplicado. Entonces, ¿cómo utilizaríamos esta información? ¿Quién me dice? Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Okay. Miren, ya tenemos prácticamente las dos ecuaciones. Tenemos la sumatoria de fuerzas, nos relaciona a la primera ecuación que tenemos aquí, que la fuerza en el cilindro de magnesio es igual a 2 veces la fuerza en los pernos de acero. ¿Ok? Y la segunda ecuación que tenemos es la ecuación de compatibilidad que nos relaciona a las deformaciones. Pero acá tenemos como incógnitas tanto delta de temperatura como las dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, nos hace falta otra información. ¿Qué nos dicen? Que si leemos en el enunciado, al final dice: determine la temperatura a la que el esfuerzo normal promedio en el aluminio o en el acero resulta ser de 12 megapascales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos... Profe, ¿Sí? entonces utilizamos la ecuación de esfuerzo normal promedio, o sea, teniendo en cuenta el área y pues con el 12 megapascal, entonces podemos hallar la fuerza, ¿no? Correcto, Samuel. Entonces ya nosotros tenemos la geometría definida. Sabemos cuál es cuál sería el esfuerzo aplicado, 12 megapascales. Si multiplicamos esfuerzo por área, nos daría la fuerza que estaría aplicada. Sin embargo, debemos definir cuál de los dos materiales sería el que esté soportando los 12 megapascales. ¿Sí me entienden ahí? Porque, por ejemplo, supongamos primero que el magnesio es el que va a soportar 12 megapascales. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para que quede aquí claro. Al comienzo no sabemos cuál de los dos materiales es el que va a ser. Sí. O sea, tenemos que descubrir cuál de los dos está haciendo el esfuerzo de 12 megapascal. ¿Cuál de los dos llegará primero a los 12 megapascales? Por ejemplo, el cilindro de magnesio
Entonces, sigma de magnesio por área del magnesio igual a la fuerza del magnesio. O sea, que teniendo en cuenta esos datos, el que nos dé, digamos, una temperatura más cercana al de 15 centígrados es el que Correcto. primero llega. Correcto. Ok. Entonces mira que, al comienzo nosotros no sabemos cuál de los dos, pues vamos a suponer que será el del magnesio. Vamos a ver qué nos da. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si el esfuerzo son 12 megapascales y el área del cilindro de magnesio sería 12 megapascales por esta área. ¿Eso nos da cuánto? Kilonewton. Ahora, si esa es la fuerza en el cilindro de magnesio, nosotros ya sabemos esta relación. Entonces, la fuerza en el acero sería igual a esos 23 kilonewton entre 2. Entonces, 78 kilonewton. Ahora, ¿cuál sería en ese caso el esfuerzo en el acero? ¿Correcto? ¿Se les dio igual? ¿Tienen dudas, preguntas de qué es lo que estamos haciendo? ¿No me podría volver a explicar lo último que realizó? Ok, entonces, mira que nosotros normalmente lo que hemos venido usando es la sumatoria de fuerzas y una ecuación de compatibilidad. Por sumatoria de fuerzas, sabemos que la fuerza en el cilindro de magnesio va a ser igual a 2 veces la fuerza en los pernos de acero. Entonces, ahí tenemos dos incógnitas, pero una sola ecuación. Después, escribimos la ecuación de compatibilidad. Y cuando escribimos la ecuación de compatibilidad al final, tenemos como incógnita también el delta de temperatura. Entonces ahora tenemos 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Porque, por ejemplo, aquí las fuerzas las podríamos relacionar con esta ecuación que tenemos al inicio. Pero nos quedaría entonces faltando otra ecuación. Entonces utilizamos la restricción que nos dice el problema. Determine la temperatura a la que el esfuerzo normal promedio en el aluminio o el acero resulta ser de 12 megapascales. Entonces, no sabemos cuál de los dos tendrá un esfuerzo de 12 megapascales. Entonces, decidimos, si el cilindro de magnesio es el que soporta los 12 megapascales, esfuerzo por el área del cilindro de magnesio nos da que la fuerza sería de 23 kilonewton para el cilindro de magnesio.
sea, si el cilindro de magnesio está soportando los 12 megapascales, la fuerza con la que se está comprimiendo sería de 23 kilonewton. Ahora, si la fuerza del cilindro de magnesio es 23 kilonewton, ¿cuál sería la fuerza en los pernos de acero? Utilizamos la primera ecuación. Entonces, sería solamente de 11.8 kilonewton en los pernos de acero. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es el área transversal de los pernos de acero. Calcularíamos el esfuerzo, fuerza sobre área, y nos da 150 megapascales. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no va a ser los aceros, los pernos de acero, perdón, no va a ser el cilindro de magnesio el que primero llega a 12 megapascales. Van a ser los pernos los que primero llegan a 12 megapascales. ¿Sí entienden por qué? ¿Sí entendieron? ¿Tienen dudas, preguntas? Profe, pero por qué primero es el acero? O sea, los pernos, teniendo en cuenta ajá, lo que dio con 150 megapascales. Ok. Porque nosotros todavía debemos respetar esta relación, que la fuerza en el magnesio es igual a 2 veces la fuerza en el acero. Y si haciendo esta suposición, perdón, si haciendo esta suposición de que el cilindro de magnesio soporta solo 12 megapascales, cuando el cilindro de magnesio está soportando 12 megapascales, los pernos de acero van a estar soportando 150 megapascales. Ya, entonces nos da una idea de que, ok, el acero, los pernos de acero van a estar soportando mayor esfuerzo que el cilindro de magnesio. Por ejemplo, vamos a hacer el otro caso. Vamos a decir si los pernos megapascales. ¿Cómo nos quedaría? Voy a pasar a la otra página. Ok. Entonces, en este caso, sigma de acero por el área de los pernos de acero sería igual a la fuerza de acero. 12 megapascales por el área de los pernos de acero va a ser igual a 0,94 kilonewton.
si utilizamos la relación de que 2 veces la fuerza en el acero es la fuerza en el cilindro de magnesio, entonces F magnesio va a ser igual 2 por 0.94. 1.88 kilonewton. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál sería el esfuerzo en el cilindro de magnesio? Sería sería 0.96 megapascales. Ok. Si ven qué es lo que está sucediendo. Si el magnesio es el que soporta los 12 megapascales en el primer caso, si el magnesio es el que soporta los 12 megapascales, el acero estaría soportando 150. Pero ahí vendría siendo esfuerzo del magnesio, ¿no? ¿Cómo? Es que, o sea, ahí usted puso esfuerzo del acero, otra vez. Aquí. Ya te entiendo. Deja. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Les comentaba que si en el caso de que sea el cilindro de magnesio el que está soportando 12 megapascales, los pernos de acero estarían soportando mucha más esfuerzo. ¿Ok? En el segundo caso, en donde los pernos de acero son los que están soportando 12 megapascales, el cilindro de magnesio solo está soportando 0.96 megapascales. Entonces, entre estos dos casos, ¿cuál sucedería primero? De los pernos, que soporta El 12 segundo megapascales. caso. Entonces, en este caso ya conocemos cuál es la fuerza que está soportando el cilindro y cuál es la fuerza que están soportando los pernos, perdón. Los pernos de acero estarían soportando este valor. ¿Ok? Déjenme y borro aquí. Entonces, la fuerza del acero que están soportando los pernos de acero son 0.94 kilonewton. Y la fuerza que está soportando el cilindro de magnesio son 1.88. Entonces, con esas cargas, las vamos a reemplazar en nuestra ecuación de compatibilidad. Pero, profe, o sea, ¿Sí? nosotros tomando el primer caso nos va a dar una temperatura. Y nosotros tomando el segundo caso nos va a dar otra temperatura. Correcto. Entonces, o sea, la temperatura que pasa primero, o sea, la más cercana a la temperatura 1 vendría siendo la de los cuando el perno soporta 12 megapascales, ¿cierto? Correcto. También lo puedes ver así, ¿entiendes?
por ejemplo, ustedes, si en la fuerza del magnesio la reemplazan por, en este caso, 23 kilonewton y la fuerza del acero por 11,78 en esta ecuación, delta de temperatura sería bastante elevada. Si en este caso la reemplazamos por, en este caso aquí, 1,88 kilonewton y acá en el acero 0,94, la temperatura, el delta de temperatura nos debería dar menor, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto nos daría aquí? Pero, profe, o sea, poniendo cualquiera de los dos casos, digamos, la temperatura estaría bien. Porque, o sea, nos están diciendo o este o este. O sea, no nos están diciendo cuál es el primero, sino que se cumpla esa condición, nada más. Ok, ya sé lo que tú me dices, como que, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, si en el segundo caso, imagínate que comienza a subir la temperatura. ¿Y qué pasa? Ahí no he especificado, pero ¿qué tal que esa sea la resistencia de uno de los materiales, de 12 megapascales? Entonces, tendría como que la restricción de que no podrías elevar toda esa temperatura hasta el último valor, porque fallaría primero un material. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí, la entendí. O sea, en el segundo caso, en el caso en donde fuera el cilindro de magnesio de 12 megapascales, el acero estaría soportando 150 megapascales. Ahí en el problema no nos dicen mucho, pero ¿qué tal que con 150 megapascales ya el acero haya fallado? Ya, eso es como lo que tratamos de evitar que suceda. Ah, ok, profesor. Okay. Bueno, entonces en este caso, ¿cuánto sería delta de temperatura? Sería... Ok, son tantos. Okay. Si tienen dudas, preguntas del problema. Todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces la próxima semana revisaremos el tema de concentración de esfuerzos y ya con eso quedaría los temas para el parcial cubiertos. Entra hasta concentración de esfuerzo, entonces si tienen dudas, preguntas, les recomiendo que hagan bastantes ejercicios y dudas, preguntas que tengan, me pueden escribir. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces
Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Ok, profe. Nos vemos. Hasta luego.